Estamos una vez más en esta serie de videos que nos ayudan a comprender los conceptos del Manual de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión definiremos qué es la probabilidad una vez que hemos hecho ya lo mismo con la estadística. No olviden que, aunque estadística y probabilidad son ramas hermanas de las matemáticas, no se pueden usar como sinónimos. En el caso de la estadística, estamos hablando de medidas de tendencia central, tal como ya mencionamos previamente. En el caso de la probabilidad, lo que buscamos es determinar qué tan probable es que ocurra o no algún evento. En este caso, los trabajos de Laplace, sobre todo el de 1814, dan inicio a la probabilidad y él plantea este tema como el cociente entre los casos probables y los casos posibles. Para que esto quede un poco más claro, si observan la parte inferior de la presentación, hay una pregunta concreta que dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener un número 3 al tirar un dado? Si se dan cuenta, aparece en el numerador el número 1 y en el denominador el número 6. ¿Por qué en el numerador aparece el número 1? Porque es el que está asociado a los casos probables. Un dado solo tiene un número 3. Como denominador aparece el número 6, que es el de los casos posibles o totales. ¿Cuántos lados tiene un dado? Son 6. Si hago la división de 1 entre 6, obtengo 0.166667, o dicho de otra forma, si lanzo un dado, tendré 16.66% de probabilidad de que salga el número 3. Este cociente lo he multiplicado por 100 para obtener la cantidad en términos porcentuales. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque puedo aplicarlo a otras ramas de la economía. Ahora, mencionaba en un video anterior que todo esto puedo llevarlo al análisis de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es lo que estamos viendo en este momento. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer una mejor diferenciación en torno a las medidas de tendencia central y la probabilidad. Lo que tengo aquí es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, como ya había mencionado, y al final lo que debo hacer es, primero, determinar cuántas observaciones tengo. Sé que son 99.043. A partir de ahí, utilizando la columna de sexo, es que voy a diferenciar entre hombres y mujeres. Recuerden que 1 hace referencia a hombres y 2 hace referencia a mujeres. Entonces, sé que de las 99.043 observaciones, 57.523 corresponden a hombres y 41.520 corresponden a mujeres. Si, por ejemplo, pienso en esta fórmula de Laplace, es decir, casos posibles entre casos totales, voy a obtener la probabilidad de encontrar a un hombre y voy a obtener la probabilidad de encontrar a una mujer. ¿Cuántos hombres hay? 57.523. Esos son los casos posibles. Los casos totales son el total de observaciones. La división me da 0.58 o 58% de probabilidad de encontrar a un hombre. ¿Cuántas mujeres tengo? 41.520, cifra que debe dividirse entre 99.043 y me da 42%. No olviden que la suma de todas las probabilidades debe ser 1, tal como ocurre en este caso. Si, por ejemplo, hago el análisis con las medidas de tendencia central, puedo hacer exactamente lo mismo, seleccionar solamente a los hombres y calcular el promedio de sus ingresos. Posteriormente seleccionar solamente a las mujeres y calcular el promedio de sus ingresos. Las cifras las tengo aquí. El promedio de ingresos de los hombres por mes es de 12.293 pesos mexicanos, mientras que para las mujeres es de 9.670 pesos mexicanos. Observen que este par de operaciones, aunque son bastante simples, me sirven para diferenciar entre probabilidad y estadística. La parte de probabilidad fue un cociente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a un hombre respecto a este gran total? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una mujer respecto a este gran total? Y al final, saber cuál es el promedio salarial de hombres y mujeres no solo me permite calcular la brecha que hay entre un grupo y otro, sino que además reafirma la idea de medidas de tendencia central, por lo tanto, de la disciplina de estadística. Lo que acabo de mencionar
se puede replicar de acuerdo con las combinaciones que yo quiera hacer. Por ejemplo, pensar a partir del número de hijos, de altas o bajas tasas de escolaridad, de altos o bajos ingresos o de rangos de horas trabajadas. Es decir, todo lo que tengo aquí en esta encuesta de ocupación me permite calcular probabilidades a partir del concepto de Laplace, que es un cociente, o encontrar las medidas de tendencia central que me permiten hacer una diferencia entre un grupo y otro. Y los grupos, al final de cuentas, yo los voy a determinar de acuerdo a los intereses que tenga. Dejamos este video hasta aquí para que puedan hacer las reflexiones pertinentes. Gracias.